Tal como están, estamos en el suplemento Arma de la Crítica y nada, hoy vamos a hacer una entrevista a la compañera Miriam Alanís, militante de Left Voice allá en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Todo bien? Muy temprano. Hola, todo tranqui. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir y por estar acá. No, le estamos haciendo esta entrevista a la compañera porque, bueno, no sé si sabrán, pero faltan una semana para las elecciones de Estados Unidos y la situación viene muy convulsa. Hay muchísimas cosas que tal vez no se saben de lo que está pasando allá. Y nada, queremos que ella justamente nos ilumine, en cierto sentido, de que nos dé información de la situación y cómo la izquierda ve cuál es el escenario que va a suceder, qué es lo que va a pasar y qué podemos pensar a futuro de todo esto. Pero antes de empezar quería hacer como un breve resumen de todo lo que está pasando como para que poner a todos en al mismo nivel. Y nada, más que nada, o sea, lo que hay que entender es que a nivel internacional hay una crisis bastante fuerte, porque piensen que Estados Unidos está involucrado en varios conflictos a lo largo del mundo, o sea, piensen la guerra de Rusia contra Ucrania, también en la campaña que está haciendo Israel en Gaza con todo el genocidio, piensen que mandan millones de dólares en armamento, incluso en misma plata, para conflictos que, bueno, que no son muy populares y además, como el caso de la guerra ruso-ucraniana, está bastante empantanada hoy en día. También tiene un conflicto económico con China bastante importante y de vuelta, como en base a lo que está pasando con Israel, hay una crisis en Medio Oriente que puede transformarse en una guerra regional que claramente no le conviene hoy en día a Estados Unidos. Después, a nivel más interno, hay básicamente podemos definir que hay una crisis orgánica de lo que es el sistema bipartidista estadounidense. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso de los demócratas, piensen que originalmente el candidato iba a ser Joe Biden y se bajó, una decisión muy rara, o sea, rara en el sentido de que históricamente no suele suceder, después de una terrible performance, o sea, horrible que tuvo en un debate contra Donald Trump, y asumió la candidatura a presidenta para los próximos 4 años, Kamala Harris. Eso por un lado, y además piensen que el Partido Demócrata, con todo su apoyo a la política de Israel, le está costando bastante desgaste, no solo a sus votantes, sino en general. Y por otro lado, piensen que en el caso de los republicanos y Donald Trump, hubo 2 intentos de asesinato ya mencionamos Donald Trump. Y después, pero más allá de lo que es el por arriba, por abajo, también se da una situación en que, bueno, los salarios de los trabajadores están muy bajos, hay una crisis de vivienda bastante importante, ni hablar de, bueno, todo lo que es salud, educación, que en el caso de la educación terciaria se encuentra en su mayoría privatizada, la salud se encuentra privatizada. Es una situación muy difícil para los trabajadores estadounidenses, especialmente cuando millones se van para afuera a guerras extranjeras. Y nada, y en ese marco hay un proceso importante no solo de huelgas a favor de recomponer todo lo que se perdió, como es el caso de ahora de Boeing, que sigue en huelga en este momento, si no me equivoco, y además de hace unas semanas hubo una huelga bastante importante de todos los trabajadores portuarios de la costa este, sino también que hay un proceso que viene llevando años, que es de sindicalización o unionización, que es de trabajadores que en sus lugares de trabajo justamente no tenían un sindicato, que crean los suyos propios y empiezan conflictos gremiales para que la patronal les reconozca su propio sindicato. Entonces nada, es una situación dinámica bastante interesante que hace muchísimos años no se veía, que claramente esto también juega un papel a las horas de las elecciones en noviembre. Miriam, ¿cómo estás? Contanos, ¿cómo está todo el clima por allá con toda esta convulsión que hay hoy en día? Hola Guille, muchas gracias por la invitación. Dale, me voy a tratar de hablar un poco sobre, bueno, el quilombo que está desarrollando acá. Y para empezar, no sé, ya había muchos, como decimos en inglés, zigzags en la situación. Si recuerdas, fue a los principios de el verano, más o menos, verano para nosotros, que es el invierno allá, cuando Kamala Harris se convirtió en la candidata por la actuación desastrosa de Joe Biden en el debate en junio. Y definitivamente tenía, bueno, digo, Biden tenía el problema de la edad, pero creo que el problema más profundo
al que se enfrentaban los demócratas, incluso en ese momento, era su incapacidad para presentar un programa que tenía respuestas para los sectores de la clase obrera que están viendo el degrado de sus condiciones de la vida, y también para los jóvenes que están como con mucha bronca por las características genocidas del imperialismo yanqui. Pero luego, en el otro lado, Trump lideraba las encuestas en ese momento, pero se enfrentaba a cargos criminales también. Así que ya desde el principio estaba claro que eran unas elecciones muy particulares por el nivel de crisis. Y bueno, era la primera vez también que se había atentado contra la vida de un expresidente y candidato desde el año 1981, justo cuando comenzaba la ofensiva neoliberal. Así que para mí fue un momento, en algún sentido, cuando se trataron a matar a Trump, fue un momento muy simbólico, más allá de las fotos que salieron con el puño de Trump en el aire, y quizás era parecido en algún sentido a la toma de la capital el 6 de enero, pero fue simbólico por el nivel de polarización social y política que existe desde la crisis del neoliberalismo. Y en ese contexto, los dirigentes del Partido Demócrata como Nancy Pelosi, Obama, que todavía tiene un rol muy importante adentro del partido, tomaron la decisión de echar a Biden y elegir a Kamala, porque saben que en este contexto en un contexto de una crisis muy profunda, si pierdan las elecciones, se van a perder mucha legitimidad. Entonces pensaron que con Kamala sus como chances o posibilidades de ganar contra Trump se van a mejorar significativamente, y sin duda hay sectores que quizás no habrían votado a Biden, pero que votaron a Kamala por muchas razones que van desde su edad hasta la percepción de que, no sé, Kamala capaz tiene o se va a tener en algún momento un programa más progresista que Biden, o que podría, por ejemplo, impulsar un alto de fuego en el Medio Oriente. Pero al mismo tiempo, en esas elecciones, la estrategia de los demócratas también se basa en ganarse a los votantes republicanos que tienen dudas sobre Trump. Pero desde el inicio de su campaña, Kamala mantiene sobre todo un promedio de encuestas de cabeza a cabeza, más o menos. Y creo que es porque muchos están empezando a ver que el programa de Kamala al final es muy parecido a Trump. Algo que el propio Trump señaló en el debate. Entonces, de hecho, en relación con el tema de la migración, la política internacional, Kamala está tratando de presentarse como más dura que Trump. Y esto para mí también en algún sentido muestra la esencia muy imperialista de ambos partidos, y su uso de los migrantes como excusa para desviar la atención de la culpabilidad de la burguesía en la crisis capitalista. Entonces, al final, en algún sentido, Kamala, es cierto que Kamala está presentando con varios aspectos el mismo programa que Trump, pero algo que capaz es un poco diferente es la promesa del derecho
y es una promesa nomás, pero el derecho al aborto, como para mí una táctica de negociación para ganarse a sectores de la clase obrera, Trump también, desde Melania Trump, está tratando de abrir la posibilidad de defender en algún sentido el derecho al aborto, está cambiando su posición. Mirá, esa no me la esperaba, Entonces, Paco. en ese sentido, tienen muchas cosas en común, ambos como candidatos. Pero hay algo más que quería comentar que creo que está relacionado con lo que estamos viendo en la política acá y es un proceso que muchos analistas burgueses están llamando a como la trumpificación, que en otras palabras, en algún sentido, entre comillas, significa la institucionalización de la política de Trump. Y un ejemplo de esto es la forma en que el programa de Trump se está adoptando por los sectores tradicionales del régimen, bipartidista como una forma de hacer frente a la crisis del neoliberalismo, pero también se expresa en la forma en que las políticas de Trump no son tan como controversiales incluso para los votantes en esa elección. Y para mí marca una situación política con tendencias hacia el populismo eh, del derecha que incluye medidas autoritarias que se publicaron en un manifiesto que se llama Proyecto 2025 y que viene de un centro político vinculado a Trump. Y en este manifiesto están hablando de todos los cambios y las leyes autoritarias que quieren pasar si Trump viene como presidente la segunda vez. El otro cambio que está pasando es que sectores de la clase obrera se están acercando al Partido Republicano, mientras que el Partido Demócrata era tradicionalmente el partido de la clase obrera en este país por lo menos. En ese sentido, la coalición de Trump se está ampliando para incluir no solo a los blancos, entre comillas, de la clase obrera, sino también a hombres de clase obrera que son negros, latinos, que tienen ilusiones en el programa económico de Trump en particular, que piensan que si viene Trump van a vivir bajo condiciones económicos mejores en algún sentido. Por último, otro sector del que hay que hablar son los sectores más amplios que en esas elecciones no van a votar por ningún partido tradicional o no van a ni votar por un tercer partido. Muchos sienten que es una forma de castigar en particular a Kamala y a los demócratas por el genocidio, o capaz tienen como apatía hacia ambos partidos, y creo que tenemos que ver el mes que viene qué grande es este sector y más profundamente qué se expresa en las elecciones. Algo parecido, digamos, con lo que tal vez pasó con varios votantes de Milei acá, que lo votan más para castigar al gobierno anterior, que fue un desastre, que podría ser algo similar a lo que podría llegar a pasar allá en Estados Unidos con Trump, digamos. Sí, totalmente. Eh, bueno, acá ya diste un pie acá sobre el estatus de la clase obrera, que, bueno, está tratando de, parece que se van sectores con Trump, que es un fenómeno nuevo. Lo de, bueno, la trumpización también. De hecho, me acuerdo que creo que hace poco en un programa Kamala fue y habló y se empezó a burlar del muro de Donald Trump, pero dijo,
dice que iba a construir el muro, no hizo nada, hizo, no sé, 4%. Y todo lo que hizo lo hizo Obama. Como que, mirá, al final tu muro en realidad lo hicimos nosotros. Ni siquiera como criticándole esa postura, es como reivindicándose, el muro lo hicimos los demócratas. O sea, es un nivel de derechada bastante impresionante, la verdad. Nos sorprende por cómo están las cosas. Pero nada, como también para dar un ejemplo concreto ahí. Y también te quería preguntar, porque bueno, o sea, más allá de todos estas cosas más a la derecha, también quería preguntarte porque, bueno, viste que hace un tiempo ya estuvieron las tomas de las universidades en contra de genocidio en Palestina y el papel que Estados Unidos está llevando adelante, ayudando a Israel básicamente con armas y con dólares. Por un lado, y también, bueno, el proceso este de sindicalización que estuvo habiendo desde hace unos años en sectores donde antes no había sindicato y donde hubo luchas particulares para que esto se dé. ¿Cómo crees que eso, o crees que directamente va a tener alguna influencia en la elección hoy en día? O no sé, ¿cómo ves que eso puede llegar a influir ahora en una semana? Sí, es una pregunta muy interesante porque yo creo que en algún sentido el movimiento estudiantil y también el movimiento de los obreros en este país por lo menos está en algún sentido emergiendo como un actor en la situación nacional. Bueno, por el movimiento en apoyo a Palestina el año pasado, pero también hay un fenómeno ideológico más allá de eso y también hay adentro de las universidades, más allá de los estudiantes, había huelgas en las universidades porque las condiciones de los docentes, los trabajadores ahí son muy precarios. Entonces, nada, es muy interesante para pensar en relación de las elecciones, cómo viene todo. Eh, no sé, para mí, para pensar más en el concreto, los estudiantes obviamente los demostraron su conciencia cuando organizaron los campamentos contra las políticas sionistas de sus universidades. Eh, y como decía antes, ahora hay una ofensiva en las universidades muy brutal contra ese movimiento, donde están como las administraciones, los burócratas de la universidad se están negando incluso los derechos básicos democráticos a protestar como una reacción al movimiento. Y en ese sentido, para que el movimiento estudiantil juegue un rol, tiene que luchar contra esos ataques. Es muy importante eso y en ese espíritu creo que la lucha que los estudiantes están llevando en Argentina ahora contra la extrema derecha, utilizando asambleas para organizar a sectores más amplios y tomar decisiones democráticamente, para discutir, para debatir un plan para cómo seguir, con qué política y como eso es un ejemplo enorme para el movimiento estudiantil en los Estados Unidos que se está desarrollando todavía y donde no había muchos como asambleas y cosas así. Pero yo creo que también la campaña de Kamala es un como obstáculo para el movimiento estudiantil. Por un lado, porque ella ha estado al frente de las represiones, porque es la vicepresidente, pero por otro lado, porque sectores del movimiento estudiantil pueden hacerse con ilusiones de que votando por Kamala significa que vamos a tener como mejores condiciones para organizarnos. Claro.
No, sí, además, teniendo en cuenta que estas tomas de universidades en su momento se dieron en estados republicanos, estados demócratas, y no hubo mucha diferencia en cómo las trataron igual. Las mandaron a reprimir a casi todas. No importaba si era demócrata o republicano. La idea era barrerlos de las facultades a estos que protestan a favor de Palestina. Entonces como que hay una especie de contradicción ahí. Tipo, ¿cómo puede ser que la tipa que representa al Partido Demócrata, que justamente va y reprime estudiantes, te dé mejores condiciones para organizarte cuando en los hechos la respuesta no varió de un campo ni del otro? Sí, sí, porque al final Kamala se defiende la política imperialista del régimen y están más bien en contra de más movilizaciones en apoyo a Palestina y todo eso. Eh, entonces, nada, eso es igual es una lógica que también viene de las direcciones del movimiento acá que llaman a algunos que llaman a votar directamente a Kamala con esa lógica, ¿viste? Claro. Eh, entonces, por eso, en ese sentido, eh, eso puede ser como una presión a tener una lógica también de votar, como que de nuestro poder viene de votación nomás y todo eso. Eh, pero por eso, aunque el movimiento estudiantil, bueno, en ese momento está en una situación un poco más a la defensiva, eh, tenemos que ver cómo viene todo igual porque es una situación política muy convulsiva y se puede despertar igual de vuelta porque hay mucha bronca todavía con porque el genocidio sigue, incluso están ahora matando a los libanos también y bueno, están como avanzando, digo, Netanyahu está avanzando con su ofensiva, es una situación abierta y veremos cómo se va a desarrollar todo también después de las elecciones. Entonces, es una posibilidad que se despierta el movimiento estudiantil por los cambios de la conciencia, porque ya para mi generación por lo menos es bastante claro que hay un genocidio y el Partido Demócrata, especialmente la administración de Biden, tienen como manos sucios, como decimos acá. Entonces, nada, veremos cómo se va a desarrollar todo eso. Claro, no, sí, muy claro todo. No, bueno, bueno, justo ya agarraste una parte, pero también porque justamente a partir de todo esto, porque cómo también influye la situación internacional. Ya hablaste un poco de los palestinos, estudiantes en las universidades, pero incluso más allá de las universidades y también, bueno, que no sé, también estén apostando fuerte a favor de Ucrania en la guerra contra Rusia, pero es un conflicto que está empantanado hace 2 años. Para mí también es preguntar cómo cae toda esa política exterior hoy en día en la sociedad estadounidense, cómo la influye, ¿viste? Claro, sí, hay muy más voces en contra, si eso, no sé, lleva a alguna disconformidad contra los dos partidos, porque la verdad, o sea, no hay mucha diferencia. Acá ya lo dijiste bastante bien con lo respecto a lo de Palestina, no hay mucha diferencia de lo que defienden, tampoco hay mucha diferencia respecto a Ucrania. Entonces, o sea, ¿cómo cae eso también en la gente promedio que ve que millones se van para la guerra y no sé, y hoy en día les cuesta, no reciben un salario como la gente y no pueden pagar el alquiler? Pero, y tampoco tienen salud y nada, lo que siempre Estados Unidos. Pero nada, quería preguntarte eso también. Sí, sí, yo creo que, como decís vos, es como una situación muy contradictoria en muchos sentidos en relación de, bueno, pensando más en términos amplios, la situación geopolítica, que es muy convulsiva y durante los años de Biden, de la administración de Biden, había como un salto
en relación del nivel de crisis, bueno, los crisis que tienen los imperialistas, como decís vos, en relación de la guerra de Ucrania, también la situación muy inestable en el Medio Oriente. Y en ese sentido, en relación de las elecciones y todo eso, el mundo que tiene que dirigir Trump en 2024 o también puede ser Kamala Harris, es un mundo mucho más complicado que el que lideraba Trump en 2016 o el que lideraba o que está como dirigiendo en algún sentido Kamala o se empezó a dirigir en 2020, ¿no? Y a pesar de todas las luchas internas incluso entre los dos partidos, una cosa que creo que une tanto a Kamala como a Trump es su interés compartido en mantener los intereses estratégicos del imperialismo yanqui, sobre todo posicionar a los Estados Unidos para competir con China. Como explicó recién Esteban Mercatante en una nota que está muy buena, pero tienen igual ideas diferentes sobre cómo hacerlo, aunque sus objetivos, digo, entre los dos partidos son los mismos. Los demócratas defienden tradicionalmente a tener como un enfoque más, entre comillas, diplomático en relación de la geopolítica. Los republicanos uno más belicoso, pero no es así siempre. Por ejemplo, no sé, ahora más bien podemos decir que los demócratas también en muchos aspectos tienen una posición o postura más belicoso, pero a raíz de las crecientes contradicciones en todo el mundo, en medio de una crisis capitalista histórica, donde el crecimiento del neoliberalismo está estancado, muchos países del mundo, más allá de los Estados Unidos, están adoptando tendencias más nacionalistas. Y en los Estados Unidos estamos viendo a Biden adoptar muchas de las posiciones, la política de Trump, especialmente en relación de China. Por ejemplo, estamos viendo como las tarifazos, no sé cómo es en castellano. Tarifazos está bien. Sí, tarifazos. Y estamos también viendo a Biden a tener dificultades para resolver diplomáticamente la situación en Israel. Como decía antes, también los demócratas pueden tener una postura más, entre comillas, belicoso, como estamos viendo como Biden está enviando miles de armas de financiamiento a Ucrania, a Israel, y eso viene después de que los demócratas prometieron, especialmente en relación de Afganistán y todo eso, que la época de las guerras sin fin de mi infancia había terminado, pero eso no está pasando en el mundo, ¿viste? Y en ese sentido Trump intenta aprovecharse en relación de esas contradicciones que vienen en la masa, que están viendo las masas, y contraponerse a Biden diciendo que, bueno, que Trump es más capaz de lidiar con esas crisis, pero también está dialogando, como decía antes, de alguna manera con los sectores medio escépticos a la intervención yanqui, como los veteranos que sufrieron mucho en Irak, o los trabajadores que están realmente cansados, incluso la juventud, de que mucha plata se vaya a otros países, más que nada para matar y oprimir otros trabajadores. Pero la forma en que Trump
se posiciona de esa manera, es llamando a un rápido fin de la guerra en Ucrania. Si él es el presidente, pero él no es antiguerra, es muy lejos de estar antiguerra, porque Trump quiere incluso intensificar la masacre contra los palestinos. Y para mí su amistad con Rusia y Putin y todo eso tiene que ver más que nada con las ganas que tienen los yanquis a romper la alianza de Rusia con China, que con salvar a la clase obrera de Europa o algo así. Así que sin saber exactamente lo que viene, creo que podemos decir que ni Trump ni Kamala tienen una salida fácil de la crisis geopolítica. Incluso Kamala, que ya está tratando de lograr en algún sentido bajo la administración de Biden un alto de fuego, no podría hacerlo por la política de Netanyahu. Y obviamente al mismo tiempo Israel y los yanquis recién tenían muchos triunfos tácticos en el Medio Oriente, recién mataron a casi todos los dirigentes más importantes de Hamas, de Hezbollah, incluso algunos del régimen iraní. Pero al mismo tiempo, como decía nuestra compañera Claudia en muchas de sus notas, es muy contradictorio todo eso, porque la ofensiva israelí está generando una situación en la que casi toda la probabilidad es que vienen más tensiones en la región, porque en algún momento vamos a ver una reacción, una resistencia que, bueno, sigue de alguna forma, una forma de resistir, pero una reacción de toda esa política de las sionistas y todo eso. Y puede ser también, veremos, está como abierta todavía la situación, especialmente veremos cómo desarrolla todo después de las elecciones, pero puede ser también, no sé, una guerra regional que puede ser horrible, catastrófico en algún momento. Entonces, es una situación, como decía antes, muy, muy, muy inestable en muchas partes del mundo, y el imperialismo yanqui en ese sentido tiene menos medidas que antes para resolver las crisis que tiene. No, sí, de vuelta, muy interesante todo esto. A mí me parece también que estas posibilidades de guerra regional que vos mencionás, eh, creo que tal, incluso aunque no se demuestre en las elecciones, que pues, no lo creo, pero en fin, pero puede ser que cualquiera que gane, si la situación sigue escalando, puede ser literalmente una bomba que le estalle en la cara al próximo presidente, presidenta, porque me da la sensación de que nadie en Estados Unidos, o sea, socialmente, del pueblo de gente, del trabajador promedio, no quiere que haya una guerra así, que implique una estabilización tremenda y un horror tremendo, y de vuelta más guita para armas, más guita para Israel o para otros países, y me parece que eso puede tener consecuencias bastante, políticamente hablando, letales para el próximo presidente. Pero obviamente eso es una situación que está toda abierta y tenemos que ir viendo cómo se va día a día. De hecho, parece que en 3 semanas pasan 3 años actualmente. Entonces, en todo esto. Y nada, en base a todo lo que ya contábamos sobre, o mejor dicho, lo que vos nos contaste sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos, todo esto de la posibilidad del escenario internacional influyendo en el escenario interno, la crisis orgánica de ambos partidos, que no terminan de hacer mucho pie, la trumperización de la política, todo esto. O sea, nosotros como Les Boys, ¿qué proponemos hoy en día frente a semejante
quilombo, por plantearlo de una manera así. Muy, 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 muy simple. Sí, sí. Bueno, me voy a responder a esa pregunta muy orgullosamente porque yo soy militante de Le Foix y para mí, bueno, en el medio de todos los cambios que estamos viendo en relación de la crisis, pero también por el otro lado, lo que estamos viendo con el movimiento estudiantil, con la juventud, pero también muy profundamente con la clase obrera y creo que en algún momento me voy a desarrollar más lo que está pasando también en relación del movimiento de los obreros. Pero para mí somos un proyecto político muy ambicioso y lo que estamos planteando es la idea de que, bueno, en el corazón del imperialismo también la clase obrera y la juventud necesitan su partido propio que lucha por el socialismo. Aunque tenemos un sistema bipartidista muy, muy, muy poco democrático, tenemos dos partidos tradicionales y sus burocracias, por ejemplo, que hacen todo lo posible para convencernos de que un partido de la clase obrera y los oprimidos no se puede existir, es imposible, con la ideología que hacen, pero también con la política que tienen, el rol que juegan en los movimientos. Por ejemplo, también, bueno, nosotros también, como juventud yanqui en algún sentido, sabemos que incluso en los Estados Unidos hay una tradición muy rica de la organización política. Y nosotros como Le Foix queremos recuperar esa tradición, pero también para luchar por un como nuevo fuerza política que hoy en día represente los intereses de los estudiantes que estuvieron en el, bueno, primera línea contra la lucha contra la opresión de los palestinos. Es como una fuerza política que se puede organizar todo tipo de trabajadores en el país que quieren sindicalizarse, que quieren luchar contra la precarización brutal laboral también en ese país que pasó durante los años de neoliberalismo, o que también en estos años escribieron para mí capítulos épicos de lucha de clases durante las huelgas de los últimos años. Queremos un partido, una fuerza política que se defiende los derechos de la comunidad LGBTQ, la comunidad trans, que se enfrentan a ataques contra esa comunidad en un país que supuestamente es el centro de la democracia. Entonces, para mucha gente en los Estados Unidos hay una sensación o parece que siempre falta un ingrediente en nuestras luchas. Y para mí ese ingrediente que falta es la independencia política genuina, la independencia de la clase y una independencia contra el régimen, la política y la estrategia del régimen imperialista bipartidista en este país. Y yo creo que, bueno, las masas en algún sentido lo sienten, que no tenemos eso. Y eso se aparece en las ubicaciones que tienen los votantes en las elecciones, los que no se van a votar, por ejemplo, incluso los que, hay muchos, bueno, que como decía antes, capaz se van a votar por Biden, pero no con
con una lógica de mal menor, más que nada para enfrentar a Trump. No es como antes, cuando había más como ilusiones en los partidos. Entonces, en ese contexto, yo creo que también, por el otro lado, la ultraderecha, Trump, está aprovechando en el medio de toda esta crisis para decir que es un outsider. Es medio como Milei, ¿no? Pero en realidad, él como Milei son parte de la misma casta. Y también, bueno, Sanders, que antes fue un actor política más dinámica, también va en contra a nuestro objetivo, a tener una fuerza política independiente, porque él está colaborando otra vez con el Partido Demócrata, incluso está adentro del Partido Demócrata y incluso es medio como un dirigente ya del partido. Y está en muchos sentidos dando una cobertura de izquierda al partido y sigue defendiendo la lógica del mal menor. Y bueno, también hay sectores de la izquierda como, bueno, el grupo más grande en este país se llama el DSA, que están planteando diversas posiciones, en algún sentido no tienen acuerdo de qué decir en relación de esas elecciones, pero todas sus posiciones todavía estratégicamente apoyan a una lógica de trabajar adentro y junto con adentro del Partido Demócrata y junto con los demócratas y sus políticas imperialistas después de un genocidio. Entonces, por eso nosotros como Les Fois queremos buscar, queremos hablar con toda la gente que quieren otra cosa, que también saben más que nada en algún sentido que la clase obrera es una fuerza social que tiene un poder estratégico y que en los últimos años y también históricamente es como que tiene un rol importante de luchar políticamente y con su poder objetiva por todos tipos de luchas. Entonces nosotros como sitio que llega a cientos de miles de personas, también somos militantes en las universidades, en lugares de trabajo y también activistas en las calles. Estamos tratando de profundizar esa idea de que en ese contexto para nosotros necesitamos un partido, necesitamos luchar por una perspectiva, por un partido de la clase obrera que lucha por el socialismo. Bueno, bastante completo todo, Miriam, gracias. Y me parece muy importante que existan estas posiciones, porque me parece que también uno tiene, incluso en el corazón del imperialismo, uno tiene que apuntar a que haya, no sé, alternativas superadoras al sistema actual y que no solamente se vuelva, bueno, la misma política de siempre, pero pintada de azul o rojo, o sea, por los colores republicanos y demócratas respectivamente. Y está bien que desde una vez, no sé, ya pueda haber, no sé, eso, alternativas políticas superadoras verdaderamente de la clase trabajadora y que nada, que lleven adelante un verdadero proyecto a favor de los intereses del pueblo trabajador estadounidense, de los migrantes y la diversidad sexual. Pero nada, te agradezco muchísimo por haber venido hoy. Explicaste en muchísimo detalle varias cosas, especial y bastante resumido todo, y te agradezco la verdad. Así que nada, gracias por venir y gracias por tan temprano encima y gracias por haber explicado todo. Gracias por la invitación y bueno, vamos a estar en contacto porque obviamente todo se va a cambiar para todo el mundo el mes que viene, pero estoy súper contenta que podría explicar un poco bueno, cómo está desarrollando todo y que hay
gente que están luchando por otra vía al mismo tiempo. Claro. ¿Querés cerrar con algo más o...? Yo quería decir una cosa más. Ahora están en la huelga los trabajadores de Boeing, que son trabajadores aeronáuticos, aunque, bueno, su huelga más que nada es por la aumentación de sus salarios y todo eso. Para mí es muy importante que sí, esa huelga recién rechazaron su oferta de contrato más reciente para continuar con su huelga. Y obviamente acá tenemos una burocracia sindical que está llamando a votar por Kamala Harris y todo eso, como Sean Fein, el dirigente de los automotrices. Entonces quería mandar toda mi solidaridad a los trabajadores de Boeing, porque para mí en el marco de bueno, una situación donde tenemos dos candidatos bastante anti-obrero, es muy importante que haya luchas así y que se desierta la fuerza de la clase obrera, que en algún sentido en esos años está desarrollando en el movimiento de los obreros. Entonces quería agregar eso nomás. Gracias Miriam por venir, te agradezco muchísimo y sí, nosotros de acá de Argentina le mandamos toda nuestra solidaridad a los trabajadores de Boeing, que ojalá puedan triunfar en su huelga y que la empresa se deje de joder y les cumpla todas las demandas. Y nada, y gracias a ustedes por escuchar y espero que esto les haya servido, les haya, no sé, aclarado algunas dudas que tengan sobre esta situación en particular de Estados Unidos. Los veremos en la próxima.